Saliendo del arca en obediencia será nuevamente el título. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver no solamente la fidelidad de Dios para con su creación, para con sus hijos, aunque la creación se ha pervertido, se ha desviado del propósito que Dios tiene. Dios le dio un propósito original de ir, de multiplicarse, de ir a todo lugar, de llenar la tierra. Pero Dios va a permanecer fiel en proveer, ser el proveedor, ser salvación, aún a pesar de que ellos que continúan en su pecaminosidad y en un constante desafío. El hombre, desde la creación, ha desafiado a su creador. Hay hombres que dicen que Dios no existe, aún así como decía el canto. No existe Dios, dice el necio en su corazón. Pero aún a pesar de que el hombre desafía a Dios, Dios pacientemente continúa amándole, atrayéndole, dándole oportunidad tras oportunidad. Así que Dios va a usar la obediencia de un hombre, Noé el justo. Así que arranquemos con Génesis 8, capítulo 8, verso 1. ¿Lo tenemos? Y comienza así. Y se acordó Dios de Noé. Un problema aparente aquí, vamos a regresar a verlo. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces pregunta aquí, ¿se olvidó Dios temporalmente de Noé? ¿Cómo es que un Dios infinito, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todo lugar, que es todo bueno, pudo haberse olvidado de Noé para tener que acordarse de él? Dios se acordó de Noé parece implicar que no solamente se olvidó por un rato, pero por más de un año de Noé. ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? Mire lo que dice el salmista 139. Los voy a hacer recorrer un ratito hoy. Pero el salmista en el Salmo 139, y si me gana me lo lee, versos 2 al 4. Salmo 139, 2 al 4. ¿Qué dice? Tú has conocido mi sentar. Él conoce nuestro sentar, ¿qué más? Y mi levantar. Nuestro levantarnos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce nuestros pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Así que sabe dónde estamos, dónde reposamos, escudriña, ¿ok? Y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce todo, a dónde vamos, lo que hacemos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que antes de pensarlo, antes de decirlo, aún cuando está en nuestro corazón, en nuestra mente, Él ya lo sabe, ¿ok? Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿cómo es que se acordó ahí de Noé? ¿Se le había olvidado? Jeremías nos dice en el 17:10, si me lo quiere leer a alguien, lo encuentra. Y alguien más que me busque Hebreos 4:13 mientras vamos buscando Jeremías. Jeremías 17:10, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Yo Jehová escudriño la mente. Escudriña la mente Pruebo el corazón. y prueba el corazón. A cada uno según su camino. Ujú. Según el fruto de sus obras. Entonces, si Él es Jehová, el Creador, que lo conoce todo y escudriña la mente y Él prueba el corazón, ¿cómo es que Él se olvidó de Noé, aparentemente? ¿Qué dice Hebreos 4:13? ¿Quién no lo encontró para leerlo? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ujú. Y en todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. O sea que no, nada de lo creado se puede esconder de Dios. Está manifiesto ante Él, está en su presencia. Aunque Caín intentó salir de la presencia del Señor, pero ante el Señor dice todo está desnudo, está abierto ante sus ojos. Él lo ve todo. En el salmista que nos leyó hermano Poldo, ¿verdad? El canto, ¿a dónde nos iremos? Si nos vamos al profundo de la mar, ahí estás tú. Si me voy a cualquier lugar, ahí estás tú. Pero Isaías en el 49:15 también nos dice algo que Él jamás, el Señor se olvida de los suyos, de sus santos. Isaías 49:15 se lo leo. Dice así:
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. ¿Quién lo dice? El Señor Creador. En su omnisciencia, Dios siempre estuvo al tanto de Noé, del arca, de los animales, de la familia de Noé, por más de un año. Entonces, aunque pareciera aparentemente que Dios se olvidó de Noé por falta de una señal que se viera de que Dios está actuando y está obrando y que está por actuar para sacarlo del arca, pareciera ser que se olvidó. Pero ¿quién fue el que le advirtió a Noé? Viene un diluvio, vienen unas aguas, voy a desatar las aguas. Hazte un barquito que mida esto, que tenga estos niveles, cúbrelo de este material, ponle este material para que no se inunde, ¿No fue Dios que sabía que vendría esto? ¿Y cómo le va a decir y le va a dar todas esas instrucciones para después abandonarlo y dejarlo ahí al olvido y al abandono? ¿Esta es la clase de Dios que nosotros servimos? Allá en el Génesis 6, que ya pasamos por ahí, ¿verdad? Fue donde le dio las instrucciones. Pero la palabra en hebreo se acordó. Implica que hay una intervención de Dios. Ya intervino en darle instrucción para que se haga un barco. Pero en Génesis 19:29, en Éxodo 2:24, ahí estos dos pasajes nos ayudan a entender más la fidelidad divina de Dios en cuanto a Él acordarse de Noé. Intervenir. Esto significa fidelidad divina. O sea que si lo leemos en el hebreo, Dios divinamente continúa siendo fiel para con Noé. No se le olvidó. Significa que le prestó atención particular, le tuvo una solicitud con un cuidado especial. Acordémonos, no lo vamos a ir a leer, pero hay otros pasajes, también Éxodo 6:5, el salmista en el 74:2 nos ayuda a entender esto. Pero acordémonos que el Señor le dio instrucción, no solamente sube y mete de esta clase de animales, sino que también sube toda esta cantidad de alimento que vas a necesitar. Y vamos a detallar esto enseguida un poquito más. Pero si Dios va a cumplir sus propósitos divinos de purificar la tierra, aquí vamos a ver que está cerrando una etapa de juicio y reiniciando otra, bajo una nueva economía de la providencia del Señor, enfatizando redención y liberación. Así que en el juicio murieron todos aquellos que rechazaron la protección y la salvación del Señor metiéndose en el arca. Pero toda aquella persona que se metió en el arca, Noé y su familia, que eran 8, ¿verdad? Junto con él, vivieron al creerle a Dios, al creer su palabra y entrar en el arca. Pero aquí hay un detalle muy importante. La misma mano que trajo justicia, que trajo purificación, es la misma mano que trae redención, que trae liberación. Y usted y yo nos conviene ver a esa mano con la misma actitud de humildad, reconociendo de que de Él proviene todo. No ser como el arrogante que dice, ¿dónde está Dios? Y si Dios existiera, no habría este mal. Pero olvidan que todo proviene de Dios. Y Él ya dijo, si haces esto, te viene esto. Escogeos. Tienes la oportunidad de escoger el bien o el mal, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, la bendición, la maldición. Y hemos escogido. Entonces, quienes escogieron no entrar en el arca, les vino el mal, les vino la justicia. Pero de la misma mano proviene todo en este aspecto. En Mateo 10:29 se nos dice que un pajarito vale ahí unos cuantos centavitos en ese tiempo, pero un solo pajarito no cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo sepa o lo permita. ¿Cuánto más no valemos nosotros que unos cuantos pajaritos? Pero aquí, aunque la divina voluntad habría podido haber hecho cosas de una manera sobrenatural, que lo hizo, algunos no lo reconocen, pero la lluvia cayó,
las aguas subieron. O sea que se abrieron fuentes y no solamente, aún como en Mateo hablábamos el miércoles, ¿verdad? Que cuando el hombre que construyó su casa sobre la roca, subieron los ríos, cayeron las aguas y vinieron los vientos. O sea que por todas partes. Y vamos a hablar un poquito de esto también aquí enseguida. Pero aunque la divina voluntad del Señor habría podido secar el agua después de tanta lluvia, de tanta tormenta en un solo instante, va a emplear no solamente a los vientos que le van a obedecer. El salmista en el Salmo 104, verso 4 nos dice que los vientos son sus mensajeros y le obedecen. Pero hay un juego de palabra muy increíble aquí y no tengo el tiempo para detenerme aquí porque si no aquí me quedo. Pero en el verso que acabamos de leer tiene solamente voy a hacer una pequeña referencia. Si usted regresa a Génesis 1:2, después que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz del abismo. Y note lo que dice después. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. O sea que iba y venía, se movía, se mecía. Estaba trabajando. ¿Dónde? Sobre la faz de las aguas. En el hebreo, aquí dice, y el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se mecía, se movía sobre la faz de las aguas. Pero acabamos de leer Génesis 8:2, que dice lo siguiente. Todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Lo voy a leer. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Pero regresando y conectándolo con el 8:1, hacia el final, la segunda parte, e hizo pasar Dios, ¿qué cosa? Un viento. Ahí en el hebreo dice, e hizo pasar Dios un rúa. Se puede traducir un espíritu, un viento, que se mecía sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea que el espíritu creador de Dios, otra vez no tengo el tiempo para profundizarme en esto, pero si es el espíritu creador de Dios, el mismo de Génesis 1:2, que comenzó a soplar, que comenzó a moverse, que estaba activamente trabajando en esto, o si simplemente es un viento mensajero que trae el agua o que lleva el agua, que hace mecer, que va guiando el arca para posicionarla en cierto lugar. Porque nuevamente todo proviene de Dios. Él permitió estas aguas, Él trajo estas aguas, Él mandó estas aguas, Él dio órdenes a las diferentes fuentes que se abrieran y vinieran. Él pudo haber quitado el agua de la misma manera, ordenarle, pero envía y manda este viento, este espíritu, este rúa, que obedece a su creador. ¿Se acuerdan allá en Mateo 8:27 cuando Jesús había estado durmiendo y se preguntan, ¿quién es este hombre que aún, qué cosa? Los vientos y los mares y el mar, ¿qué cosa? Le obedecen. Pero si el salmista en el Salmo 104:4 que dice que los vientos o los espíritus, el Nuevo Testamento también nos dice que los espíritus están sujetos a Él. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús está hablando con Nicodemo que habla que los vientos van, que tú sabes, que soplan y tú ni sabes de dónde vienen ni a dónde van? También se puede traducir, porque le está hablando de lo físico y de lo espiritual. Pero no tengo el tiempo para profundizarme ahí, ¿verdad? Pero en el verso 2 otra vez, y se cerraron las fuentes del abismo. O sea, en obediencia a Dios. Y las cataratas de los cielos también. Y la lluvia de los cielos fue detenida. O sea que lo que se desató allá en Génesis 7:11, ¿qué ordenó el Señor en el 7:11? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pedro nos había hablado de esto, ¿verdad? Allá en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 6. Pero lo que se desató, lo que el Señor ordenó que se desatara, aquí en el verso 2, ahora le está ordenando, ciérrense. Dejen de hacer lo que han estado haciendo. Basta hasta el momento. La naturaleza le obedece, los mares le obedecen, las cataratas, la lluvia, el viento, los espíritus, todo se somete al Señor. Verso 3. Y las aguas decrecían, ¿cómo? Gradualmente de sobre la tierra. ¿Y qué hicieron? Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y vamos a hacer unas pocas matemáticas, pero lea el 7:24 conmigo. ¿Qué dice ahí? El 7:24 de Génesis. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Pero aquí nos dice que y se retiraron las aguas, y ya nos dijo que iban decreciendo gradualmente sobre la tierra. Entonces la pregunta para analizar aquí, después de que llovió, ¿por cuántos días llovió? 40 días. Entonces el agua quedó prácticamente, y si solamente llovió, pero ¿qué de las cataratas y de las fuentes que estaban brotando? Estas ya se detuvieron, pero el agua se mantuvo, como nos dijo el 7:24, sobre la tierra 150 días. Una pregunta para analizar aquí, ¿es total o si por este tiempo? Y luego comenzaron como nos dice aquí en el 3, a decrecer gradualmente. La palabra decrecer ahí, si usted la lee en las diferentes traducciones en el hebreo, también puede simplemente traducirse se mecía, se movían. O sea que al barco le hacían esto, iban y venían. Pero también se puede decir que iban y venían como la ola del mar. O sea que iban y venían. También puede decir que regresaban a la fuente de donde salieron y volvían a brotar. Y volvían a regresar y volvían a brotar. En este aspecto. También se puede interpretar simplemente el ciclo que tenemos. La lluvia viene, la lluvia se evapora y vuelve a caer. Pero en este aspecto, ¿qué significa? Bueno, para analizarla y podemos dialogarla el miércoles, ¿verdad? Pero nos dice, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Así que por el momento, Noé pacientemente continúa esperando. Y aunque él fue muy ingenioso por ahí mandando, vamos a llegar ahí donde mandó un cuervo, una palomita, y vamos a intentar descifrar esto en unos segunditos. Pero, ¿cuándo vendrá la restauración? El Señor le dijo el día que vendría el diluvio. Le permitió predicar por un largo de tiempo, pero ya es hora que te metas, porque en 7 días viene y va a suceder. Y al entrar se desataron las aguas. Algunos lo interpretaban que después de 7 días de haber entrado comenzaron las aguas. Pero busca señales, Noé. ¿Cuándo va a suceder? El Señor le dio la información nuevamente de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo y cuándo entrar. Pero no le dijo explícitamente, vas a perder ahí este tiempo. Y a veces Dios suele hacer esto. Y vamos a hablarlo enseguida también. Pero Noé va a buscar señales. Y va a interpretar señales. Y no importa que descubra a través de estas señales ciertas cosas, va a esperar pacientemente. Sí, en la preparación del arca, Noé tuvo paciencia. El Señor tuvo paciencia para con el pueblo. Y primera de Pedro 3:20 nos habla de esta paciencia que se mostró. Ahora Noé está mostrando paciencia. Señor, ¿cuándo nos vas a sacar de aquí? Ya va un buen rato, ¿verdad? ¿Cuándo vas a restaurar las cosas? Y usted y yo a veces hemos orado, Señor, ¿hasta cuándo y cuándo y cuándo? Pero veremos aquí que a través de intervenciones divinas, la actividad humana de Noé, respuestas humanas, él buscando la respuesta de Dios. Y también vamos a ver que a través de los fenómenos de la naturaleza que el Señor maneja y se someten a él,
se combina todo esto perfectamente para lograr el propósito de Dios de purificar y comenzar de nuevo. Dice el 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. El arca descansa, va a notar que está en el plural, los montes de Ararat. Esta es una cordillera montañosa, pero el Señor dirige al arca, ya sea por el viento o por su espíritu que lo llevó ahí, sabiamente y amablemente, proveyendo lo que ellos necesitaban a través de su providencia. Hermanos, para usted y para mí, para nosotros, a veces el Señor nos permite pasar por el valle de sombra de muerte. A veces nos permite atravesar la tormenta. ¿Se acuerdan nuevamente de los discípulos? Señor, despiértate, que vamos a morir. ¿Y él cómo está? Tranquilo, descansando, durmiendo. Hombres de poca fe. O sea que estás en mis manos, en mi protección y tienes miedo de morir. Sí, el miedo a veces nos agarra y no nos quiere soltar. Pero Él nos dice en ciertos momentos, nos lleva, como el buen pastor, a pastos de delicados, donde hay fuentes ahí de agua, no un aguacero que nos va a llevar, sino que ahí de tranquilidad para pastearnos y para alimentarnos, para un momento de descanso y de refrigerio después de la tormenta. Pero Él está con nosotros en medio de la tormenta. No tenemos el tiempo para ir a ver el pasaje, pero si las aguas no te anegarán, y si el fuego, ¿qué hará? No te quemará. Pero hay cosas que el Señor permite, promueve y practica, pero a veces ahí, Señor, ¿qué vas a hacer aquí? Pero aunque Él permitiera, como a los jóvenes, que si el Señor nos permitiera, ¿cómo se llamaban? Sadrach, ayúdenme, Mesach, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que aunque el Señor nos permita ser tirados, ¿dónde? ¿O echados a dónde? Ya sea que Daniel en el foso de los leones, o echados al fuego ardiente, al horno, no doblegaremos. Si el Señor quiere salvarnos, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Estaremos en su presencia. Pero Dios le había dicho nuevamente a Noé, viene un diluvio. Explícitamente no le dijo cuánto tiempo vas a estar en el arca. Pero nuevamente ahí en el 6:21, yo deduzco de esto que por la cantidad de la comida que él subió al arca, que él podría más o menos, no era un hombre inteligente, calcular el tiempo y ejercitando también fe. ¿Qué dice el 6:21 ahí y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Para quién? Para ti, tu familia y para todos los animales. No sé, ya vimos el miércoles que subió ahí, ¿cuántas parejas de los limpios? 7. ¿Y de los no limpios? Pero aquí está un detalle. Si llevaba sus gallinitas ahí, pues hay huevitos, ¿verdad? Una palomita, ¿quién ha comido paloma? Allá de donde yo vengo le nombramos también a una más pequeña, se llama huilota. No tienen mucha carne, pero qué deliciosas. Hemos comido a veces también ahí, ¿cómo se llama el otro que es inteligente? Que están en todos los parques casi, los pichones, lo he comido también, ¿verdad? Pero el conocimiento del primer tiempo era necesario para prepararse, para estar listo, para entrar en el arca. Pero el conocimiento de lo segundo, de salir, no era tan importante, pero le serviría simplemente para satisfacer su curiosidad. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Pero veo que me dijiste que metiera esta clase de comida. Si yo le digo, váyase en este viaje y llévese esta cantidad, pues usted pensaría, bueno, pues a lo mejor necesitamos, pero Dios lo vamos a ver a lo largo de la historia. Con otro hombre más tarde, Abraham, le va a decir, vete para una tierra que te voy a mostrar. Señor, ¿en qué dirección? Yo no voy a ningún lugar sin meterlo ahí en el GPS. Mi esposa dice, yo sé cómo llegar. Sí, tú sabes, pero si voy manejando yo, a veces me dice, es aquí. Pero ya me pasé, ¿verdad? Pero el GPS a veces también nos dice, vas en un puente
y un lago, y dice, gira a la derecha, y aquí como que, ¿cómo voy a girar a la derecha aquí? Como que está loco, ¿verdad? Y a veces ahí también el GPS aún nos pierde. Pero el Señor dice, también después, más tarde, cuando va a sacrificar a su hijo, dice, ve al monte que te voy a mostrar. O yo te diré dónde es. O sea que ¿para dónde voy a agarrar, Señor? La obediencia, aquí es lo importante. Noé, métete al barco. Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo voy a...? Eso no es importante, ¿verdad? Pero aquí nos dice que fue en el séptimo mes del año. En el séptimo mes, perdón, nos dice, ¿verdad? Y las aguas crecieron gradualmente y la tierra se retiraron y reposó el 4, ¿verdad? ¿El arca dónde? En el mes séptimo. Y la pregunta que muchos se hacen aquí, ¿fue el mes séptimo del año o el mes séptimo después del que comenzó el diluvio? Y ahí para platicarlo. Yo les puedo dar mi postura, pero para platicarlo. Pero descansaron sobre los montes de Ararat. En asirio, montes de Ararat significa simplemente tierras altas. Y es toda una región de sus cordilleras montañosas y prácticamente abarca la moderna Armenia y Turquía. Y los antiguos le nombraban el monte Urartu, Urartu. Y Jeremías 51:27 nos ayuda a entender de esto, pero no lo vamos a ir a ver. Los persas le nombran las montañas Carduchas. Y es una cordillera otra vez sobre las montañas de Armenia y de Kurdistán. Los kurdos, por eso las montañas Carduchas. Y yo he estado entre ellos allí en estas montañas, pero los persas les nombran la montaña Aradag. Aradag. Entonces como Ararat, pero ellos lo pronuncian de esta manera. Pero se le conoce como la montaña del dedo. Así le nombran ellos. Pero está en el plural, montes. Los montes de Ararat. Entonces, nuevamente refiriéndose a una sierra o a una cordillera en vez de solamente a un solo monte. Pero yo he estado parado ahí viendo uno de estos montes y la cordillera y la he viajado. Y he estado ahí al pie de Turquía y de Armenia, que lindera con Rusia e Irán. Y he estado en estos lugares, pero algunos también simplemente le nombran tierra alta o tierra sagrada en el idioma de ellos. Y nuevamente la del dedo le nombran así por los picos cónicos que tienen de 14,300 pies. Otro tiene 10,300 pies ahí aproximados. Una de las cumbres tiene 3,000 pies, pero una de esas montañas está anualmente, continuamente llena de nieve en la cima. Pero los persas también le nombran Kuniu o Kuninu, de esta manera, montaña de Noé. Hace un par de semanas un hermano estuvo en mi oficina y siempre que me escribe, dice, te escribo desde la tierra de Noé. Él es de Armenia y en este aspecto uno dice, bueno, ¿dónde estará el arca? Y la hermana Elizabeth tiene ahí un documental que ya me lo mencionó dónde está. Si quiere ahí la información más tarde, le puede dar esa información. Pero descendió en el séptimo mes a los 17 del mes. Hablando de este calendario, hay un calendario judío. Bueno, hay varios calendarios judíos. No sé si la hermana lo tiene para proyectar aquí. Gracias, hermana Paola. Y quizás es difícil de verlo. Nosotros tenemos un calendario. ¿Cómo se llama nuestro calendario de aquí que usamos nosotros hoy en día? El calendario gregoriano. Antes de usábamos otro. El calendario judío también ha usado diferentes calendarios en diferentes épocas. Está el calendario judío civil. Está el calendario judío lunar y está el calendario judío solar. Y a veces se combinan el solar con el lunar, etc. Pero aquí el séptimo mes, ¿cuál es el mes? Y no tenemos el tiempo otra vez para explorarlo todo en su aspecto. Pero, por ejemplo, el calendario, ahí no sé si lo alcanzan a ver, Nisan es uno de los nombres de los meses, pero abarca la mitad de marzo de nosotros y la mitad de abril de nosotros.
Pero luego el segundo mes ahí en este calendario agarra la otra mitad de abril y la mitad de mayo. Entonces nuestros calendarios con los calendarios judíos no concuerdan. Y varios de ellos, por ejemplo, el calendario judío, el mes de Nisan, también tiene otros nombres, por eso a veces hay unas confusiones, pero el mismo nombre Nisan es el mes de Abib, que es nuestro mes de abril en este aspecto, pero nuevamente abarca la mitad de marzo y la mitad de abril. Pero algunos teólogos deducen esto, que en el día 17 de Abib o de Nisan, el arca descansó en los montes de Ararat. Pero otros también dicen que fue el mismo 17 de Abib o de Nisan que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Y aún otros teólogos también dicen que fue el 17 de Abib o de Nisan que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aquí la Pascua, ¿cuándo se celebra, por ejemplo? En abril. Ahí a veces a mediados de abril. A veces es un poquito más tarde en el mes. Pero, nuevamente, en este aspecto, ¿tiene importancia? Bueno, pudiéramos meternos ahí, pero por falta de tiempo. Ya me llevé demasiado tiempo en esta parte. Más tarde, si usted quiere dialogar más de esto, con gusto lo hacemos. Verso 5. Y las aguas, y bueno, y mientras está ahí todavía, bueno, ya no está, ¿verdad? Ahí está. Realmente, si y que de hecho los judíos también cambiaron sus calendarios, si contamos de esta manera, realmente este es el nombre que menciona en el hebreo. En el mes séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería para acá. Sivan tiene otro nombre también, pero vamos a ver que realmente se va a llevar más de un año. Pero ¿cuándo es que cambia a Abib o Nisan ser el primer mes de... nuevamente estamos hablando calendario civil, calendario lunar, calendario solar. Y normalmente los calendarios judíos estaban entre 29 días y 30 días. Nuestros calendarios tienen ¿cuánto? 28 a veces, febrero, a veces 29. Pero la mayoría de nuestros meses, enero tiene 31, febrero 28, marzo 31, abril 30. ¿Qué sigue? Mayo 31, junio 30, julio va subiendo, pero de aquí de julio, agosto 31, así va subiendo, etcétera, ¿verdad? Pero no hay tiempo para esto, 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. O sea que fueron bajando hasta el mes, descansó en el séptimo, 7, 8, 9, 10, ¿ok? Decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea que todavía el agua, después de ¿cuántos meses? Del 7, 8, 9, 10. Si son 30 días aproximados, ¿cuántos van ahí? ¿90? ¿Van haciendo matemáticas? Fue gradual la manera que el agua fue disminuyendo. Ya no lo dijo allá en el verso 2, ¿verdad? Fue bajando. Pero ¿cuál sería el propósito de Dios? Y vamos a hablarlo más tarde, pero hubo tanta mortandad en el agua, los animales, las personas. Si se baja rápido, ¿qué hay? Todo está contaminado, toda la mortandad, ¿qué va a traer? Bueno, para analizar. Verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y ya el significado el domingo pasado de los 40, el hermano Sergio nos lo mencionó, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de los 40? ¿Qué significa? ¿Quién recuerda? Renovación, ¿no? Renovación, también puede significar algo completo, también puede significar pruebas, también puede significar nuevos inicios, nuevos comienzos, juicio. 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. En nuestra historia, normalmente nosotros hemos sobresaltado este ejemplo y deducimos que el cuervo ya no regresa. Pero estuvo yendo y viniendo, ahí nos dice, ¿verdad? Y envió un cuervo, el cual salió
y estuvo yendo y volviendo. Tal y como se mecía, las aguas iban y venían al inicio, o estaban retornando a su lugar, el cuervo salía y retornaba a su lugar. Entonces, pero algunos interpretan que el cuervo se fue a la primera y ya no regresó por el olor a la carroña, lo atraía la mortandad, y pues aquí hay un banquete y vamos a comer, y ya no regresó. Pero realmente en el hebreo se puede leer que siguió revoloteando, yendo y viniendo por el lugar. O sea que se paseaba así por los diferentes lugares. Sí, quizás se alimentó de diferentes cosas y regresaba. Y venía a posar sobre quizás la cubierta, si que lo permitía afuera, o regresaba adentro. No sabemos, y este es un animal limpio, un pájaro limpio de los impuros. Pero aquí hay un problema entonces aparente. Si se fue y ya no regresó, ¿a quién mandó Noé? ¿A la hembra o al macho? Y si era la hembra, ¿iría grávida? O sea, embarazada, empreñada, como se dice para los pájaros, ya iba cargada. Y su pareja pudo haberla encontrado para después reproducirse, porque vamos a ver órdenes del Señor. Son cosas para que usted analice. En tiempos antiguos, de hecho, antes de que se inventara el compás y los instrumentos hoy que nos ayudan a navegar, las naves no tenían cómo se dirigían los navegantes a través de las estrellas, los marinos. Pero los marinos también adiestraron aves. Este país, quizás se lo puede preguntar al hermano Doug, que estuvo en el ejército. Were you in the army or in the army? En tiempos pasados, los ejércitos usaron pájaros, ya sean los pichones o las aves mensajeras. ¿Es cierto? Sí. Estas son muy inteligentes, las puedes adiestrar. Entonces los marineros solían enviar aves para determinar la proximidad a la tierra, mandar mensajes, traer mensajes, retornar para conocer la dirección. ¿En qué dirección salió? Oh, salió hacia la tierra, ok, para allá es. Si quedas desorientado en el día, ¿con qué te guías, verdad? O en la noche, etcétera. Pero en el relato babilónico del diluvio, que tienen su propio relato, ellos lo tienen que sucesivamente, tanto como la paloma, tanto como el cuervo y la paloma, Noé los mandó uno tras el otro. Pero ellos tienen que mandó una paloma, una golondrina y un cuervo en la historia de ellos. Pero suponemos que normalmente otra vez el cuervo fue enviado una semana antes que la paloma. Entonces habrían transcurrido ahí 46 o 47 días. Pero allá en el verso 6 fue ahí donde nos dijo, ¿verdad?, que abrió la ventana. Y la abría simplemente Noé para contemplar y ver el panorama, las alturas, cómo está la situación a su alrededor. Y que 7 días después envió la paloma, la cual le trajo la hoja de olivo. Vamos a verlo, el verso 8. Envió también de sí una paloma. Entonces no nos dice inicialmente si fue una tras la otra, pero aparentemente sí, porque el 7, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El 8, envió también de sí una paloma para ver, o sea que de la misma manera, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero no tenemos el tiempo realmente para hablar la diferencia profundamente de el cuervo y la paloma, limpio versus no limpio, ¿verdad? Pero la paloma ahora se le reconoce como la emblema de la paz, con su hojita ahí de olivo en su pico, y muchos interpretan esto y aún le dan aplicación espiritual, que como aquel cuervo que va y viene y se mece y anda rodeando, buscando aquellos cadáveres,
que la persona inconversa sin Cristo que anda así en el mundo, y que la paloma es representativa de la paz que el Señor nos ofrece, el descanso en el arca, etc. Pero que el cuervo es el corazón carnal, que toma y se alimenta de lo que el mundo le ofrece, ahí de la porquería y de la carroña que encuentra. Y el salmista en el Salmo 116, verso 7, algo menciona en cuanto a esto. Dice así el Salmo 116, verso 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Entonces, que la paloma sale y regresa a su casa ahí en la protección, pero que el cuervo anda allí navegando y buscando. Pero sea cual sea, vamos a ver qué es lo que sucede aquí enseguida con la paloma. Algunos de los científicos dicen que no es posible que si el agua estuvo tanto tiempo. Uno de los científicos agarró un árbol de olivo y lo sumergió por 3 meses y se le murió, pero lo tenía en una macetita chiquita. Pero nuevamente, si el Espíritu era el que se movía, el que Dios envió, aunque algunos de los teólogos dicen que en estas partes hay un árbol olivo que no crecen en las alturas, hay otros dicen que sí, hay otros dicen que no, pero que uno de esos árboles de olivo que puede dar fruto bajo agua, y hay otros que dicen que prácticamente el Señor reiniciando aquí, otra vez mandando a la naturaleza de producir y de hacer. Pero son cosas para ustedes después analizar y considerar. Pero Noé envía estos pajaritos, el cuervo y la paloma, para medir, para ver cómo está la tierra. Y hay un juego de palabras, la vamos a ver aquí enseguida, pero y hay cierta especie de paloma que no viaja muy lejos y se regresa de donde salió. Hay otra que viaja hasta que encuentra tierra. Mandó la misma, no nos lo dice explícitamente, puede ser que sí. Pero nuevamente, antiguamente ciertas palomas se han considerado también como proféticas, en el sentido para saber qué viene con el clima, hacia dónde vuelan. Por ejemplo, aquí los pájaros, cuando viene el invierno, ¿hacia dónde vuelan? Hacia el sur. Y cuando usted ya los ve irse de a montones, es que ya viene el frío, ¿verdad? Cuando regresan algunos de estos es de que ya se acabó el frío. Pero muchos de estos eran fáciles de domesticar nuevamente, pero ¿mantuvo Noé la pareja? ¿O tenía más de una? Etcétera. En el Caldeo también tiene su versión de esto, y en su génesis de ellos concuerda con muchos de los comentaristas y las versiones antiguas, que nuevamente el cuervo se quedó allá comiendo la carroña, pero en el hebreo se entiende de otra manera, que iba y venía y no se quedó, sino que regresaba también. Pero verso 9. Pero lo que sí nos dice que tan pronto se secó la tierra, ya no regresó. Que eso ya no lo dijo, ¿verdad? 9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé, extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Que da a entender que otra vez quizás ya el cuervo que salió simplemente regresaba, se paraba arriba de el arca y regresaba a seguir comiendo, disfrutando. Pero nuevamente la paloma es limpia, pero vamos a ver que es apto para el sacrificio. Pero en muchos de nuestros cuentos del arca de Noé solamente vamos viendo que se suben una pareja de cada uno. Problema con esto es de que más tarde Noé va a sacrificar de los animales limpios, y si al bajar los sacrifica, ¿con qué nos quedamos? Y por eso de los limpios había 7, ¿verdad? Pero la paloma se ha usado como símbolo de sencillez. Mateo 10:16 nos dice: he aquí yo os envío como corderos. ¿Dónde? En medio de lobos. Y después nos dice: sed sencillos o prudentes como palomas. Pero nos dice que seamos sagaces o inteligentes como serpientes, ¿verdad? Pero también la paloma pasó a ser símbolo de Israel. Oseas nos habla de esto,
en Mateo 3:16 también el símbolo del Espíritu Santo que descendió ¿cómo? En forma de paloma, en este aspecto. Pero representa el Espíritu Santo, nuevamente para dialogar mucho, pero también Dios usa a los sencillos como paloma por su sencillez, pero como portadores de paz y de buenas nuevas, el Evangelio de la paz que nos dice Hechos 10:36 y Efesios 2:17. Verso 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. O sea que una semana después, esta permaneció alejada. Vamos a ver que hasta la tarde, aquí como nos dirá enseguida, trayendo alimento como tierra, que descubrió ya hasta este punto. El 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces Noé, con sus hazañas y sus movimientos, aunque dijo ya está listo, no dijo vamos a bajarnos, va a esperar todavía pacientemente la dirección del Señor en este aspecto. Así que, como nos dice el siguiente verso ahí, el 12, ¿verdad? ¿Estamos? Y esperó Noé aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. También pudiéramos tomarnos el tiempo de hablar del olivo, del significado de esto, dónde crece, dónde nace, cómo se ha utilizado, cómo es representativo, el monte de los olivos, qué significado tendrá esto con nuestro Señor Jesucristo. Ahí analícelo, usted, no tengo el tiempo para hablarlo esta mañana. Pero nuevos comienzos, la paz trae esperanza de un nuevo día, de una nueva oportunidad. Anuncia que Dios ha hecho la paz con la humanidad y que su ira ha sido satisfecha, el juicio se ha realizado. Pero aquí también en estos resultados que Noé percibe, vemos su sabiduría, su prudencia en aún esperar al Señor y su palabra. Dice el 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿se acuerdan cuándo vino el diluvio? En el año 600, entonces ya pasó un año, ¿verdad? Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí la faz de la tierra, que la faz de la tierra estaba seca. Así como Dios le dio órdenes a Noé de entrar ordenadamente él y su familia y ordenadamente los animales, ahora él está esperando las órdenes para la misma manera salir ordenadamente, primero las personas, luego los animales. Es lo que él está haciendo. Así que, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nos apuramos. Habrá un hombre que Dios le dio una promesa, pero él quiso ayudarle a Dios, quiso adelantársele a Dios. ¿Y qué le dijo a la mujer? Perdón, o fue ella que le dijo, viejo, ya nosotros estamos viejos. Aunque Dios nos dio una promesa, no va a pasar. No le creemos. Mira, mi costumbre ya de las mujeres de cuando ya pasó. ¿Y qué le ofrece? Aquí está mi sierva. Y él, no, cariño, no, sino que, ya que tú dices, pues, vámonos. Cuando queremos ayudarle a Dios o adelantarnos, no salen las cosas bien. Hay que esperar sus tiempos. Y no tengo el tiempo aquí para hablar tampoco de esto, porque podemos hablar de y mi esposa y yo hablábamos hace unas noches de esto, o anoche creo que fue que hablábamos de esto. Está la voluntad soberana de Dios.
Y no tengo el tiempo otra vez, pero esta es solamente conocida por Dios, sus tiempos, de cuándo Él regresará. ¿Quién lo sabe? Solamente Él. Pero está también la voluntad universal de Dios. Y luego está la voluntad específica de Dios. Hermano Ulises, estuvimos hablando en el discipulado de esto apenas el viernes, ¿verdad? Pero a veces las mezclamos. ¿Cuál es la diferencia? Pero si usted quiere mis notas en cuanto a eso, se las comparto más tarde. Así que las aguas prevalecieron durante 50 días, pero el diluvio comenzó en el segundo mes, llamado Mar Chesvan o Kesvan, o se pronuncia de diferentes maneras, el día 17. Pero 150 días, van 5 meses, hasta el mes 7, día 17. Pero aquí descansa sobre las cimas de las montañas, vistas en el mes 10, día primero, es decir, después de 73 días. Noé envía el cuervo al final de 40 días, envía la paloma enviada 3 veces, a intervalos de 7 días, 21 días. Si es así, ahí hay otros 134 días. Pero desde el día 17 del séptimo mes hasta el primer día del primer mes del año siguiente, ¿cuánto tiempo hay? Y ahí pues las matemáticas otra vez, a algunos les salen 365 días, a otros les salen 350 días, a otros les sale 1 año y 10 días, a otros les sale 1 año y 11 días, pero otra vez va a depender qué mes o qué calendario utiliza usted ahí para hacer las matemáticas. Si usó el calendario lunar, el calendario solar, el calendario cívico o nuestro calendario, etcétera. Pero la idea es esta: Dios estuvo a cada momento con Noé, su familia y los animales. Y cuando Él da instrucciones, Noé va a obedecer. El 14 dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces Noé estuvo en el barco, en el arca, por lo menos 1 año. Quizás 1 año y 10 días, quizás 1 año y 11 días, dependiendo como usted haga las matemáticas. A veces cae corto porque es el calendario lunar, nuevamente, que usted está utilizando, de 29 o 30 días, pero si usamos el de 31, cuando lo corroboramos todo, prácticamente está de acuerdo. Pero Dios estuvo presente y Él nunca lo desamparó, nunca lo dejó. Hubiesen sido 360 días lunares o solamente 354, dependiendo como usted haga las matemáticas. La importancia es de que Dios estuvo presente y Él nunca lo abandonó. Y para nosotros es la misma garantía para el cristiano que dice: he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta los fines de los tiempos de las edades. 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, y esto es importante, hermanos, cuando Dios habla hay que escuchar. Lo hacía con Noé antes del diluvio. Así que al final de 1 año solar, o 1 año y 10 días o 11 días lunares, Noé, su familia y todos los animales deben dejar el arca. ¿Qué le dice en el 16? Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y según la cronología, Noé, los suyos y los animales nuevamente estuvieron ahí más de 1 año, año y 10 días. Son algunos cálculos más reconocidos. Pero aún después de verificar, ya está seco, ya esperan todavía las instrucciones del Señor para salir ordenadamente. Entonces viene la orden de Dios: salgan. Y salgan ordenadamente. Primero las familias, luego los animales. ¿Y cómo responde Noé? Con paciencia, con lealtad, con obediencia, con propósito ante su Redentor. Y aunque él ya había comprobado a través de las aves que era tiempo, esperó la palabra del Señor. Así que salieron ordenadamente tal y como el Señor lo ordenó. Pero en los días de Noé, la
tierra estaba inundada de maldad. Fue inundada o purificada con agua, lavada con agua para reiniciar de nuevo. Pero algo que aprendemos de la vida de Noé, hay que vivir bajo la dirección del Señor, su providencia, aceptando la gracia de Dios y vivir una vida entera en obediencia, en consagración, en gratitud por lo que Él nos da y nos provee durante los tiempos de las tormentas, antes de las tormentas y después de las tormentas. Algunos interpretan esto y no creo que es correcto, pero algunos, si usted lee la historia de Génesis, comenzó así y se va llegando a los detalles, y algunos interpretan que este es un nuevo inicio, pero que es el inicio que está hablando en Génesis 1:2. Pero usted y yo sabemos que ¿quién fue el abuelo de Noé? Su padre fue Lamec. Matusalén fue el abuelo. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Y ya habíamos hablado el miércoles el significado de él, que puede significar, tiene muchos significados, pero lanza para justicia. Cuando él muera, se lanzará, vendrá la justicia. El mismo año que muere Matusalén es cuando viene el diluvio, en el año 600 de Noé. Y usted haga las matemáticas ahí también, pero... ¿Y los hijos de Noé quiénes fueron? Cam, Sem y Jafet. Y uno de estos tres, de ahí descendemos nosotros, ¿verdad? Pero como ya vimos en el 6:22 anteriormente, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y aquí también Dios le ordena sal y él lo hace. Verso 17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra. Pero aquí está la orden que se había dado allá al inicio de la creación, pero está dada nuevamente. ¿Y qué les dice? Y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Nuevamente la misma orden. Salgan ordenadamente bajo órdenes, hagan esto. Y tanto para los animales como para los humanos. Multiplíquense según su especie, según sus familias. Y si lo leemos en el hebreo nos da a entender que ya muchos de estos animales, potencialmente la Biblia no lo dice explícitamente, que pudieron haberse multiplicado. Simplemente una paloma, cuando tiene el suficiente alimento y tiene su nido, tiene su pareja y sabe que no tiene que andar buscando alimento, puede poner un huevo cada 2-3 días y la pareja se alterna ahí, ¿cómo se le nombra en español? Incubando. A los 14 días nace la criatura, la palomita o el palomito, ¿cómo se le nombra? No sé, ¿verdad? Pero fructificad y multiplicad, que fue las instrucciones que Dios dio allá en Génesis 1:22, la vuelve a repetir. Verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Esto indica acción hacia adelante, en obediencia a lo que Dios les está pidiendo hacer. El miedo pudo haberse agarrado de ellos. No sabemos qué hay por allá todavía o quién. No, obediencia al Señor. 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y aquí la palabra en el hebreo especies, nuevamente grupos de animales con características biológicamente similares de la misma raza o clase en este aspecto, según sus familias, se puede traducir, que pueda indicar implícitamente que se habían reproducido también en el arca. Quizás ahí Noé no sufrió, estuvo comiendo carne asada, birria, no sé. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y nuevamente aquí un problema aparente. Si lo pintan ciertas historias que nomás era una pareja de cada animal, hay problema. Ese animal ya no va a vivir porque no se va a reproducir. Pero si se reproducieron o llevaba 7 de los limpios para comer o para su leche o para lo necesario. No hablé de la cubierta que se habló,
que esta misma palabra se usa para el tabernáculo o para las tiendas. Si era alguna tela de tipo de cuero para cubrir el agua, que no entrara el agua, tejida, hecha de esta manera, quizás se utilizaron de diferentes maneras los animales, ¿verdad? Pero saliendo, no nos dice explícitamente tampoco si simplemente al salir ese mismo día o simplemente al tiempo después, cuánto tiempo le llevó para construir el altar. Y en el hebreo también significa simplemente le hizo un lugar alto. A veces a los altares se les nombra lugares altos. El arca quedó en un lugar alto, en las montañas altas, en un lugar alto, y le hizo un lugar alto para reconocer a Dios y alabarle y agradecerle. Y vamos a ver que en los lugares altos o en las montañas Dios les va a hablar al pueblo cuando lo saca de Israel, etcétera. Pero lugar alto, hay un juego de palabra que no hay tiempo para otra vez hablarlo. Pero reiniciando Noé aquí, pensaríamos que lo primero que perdió su casa, perdió todo lo que tenía. Algunos de estos animales, creo yo, que eran domesticados de él, ya él los tenía como parte de su hacienda, de su... pero lo primero quizás que diríamos nosotros, pues vamos a hacernos un lugar, una casita. Pero ¿qué es lo primero que él hace? Construye un altar, un lugar alto para agradecer a Dios, para alabarle a Dios y comenzar bien, correctamente, reconociendo que es todo por la providencia del Señor. Y no le duele decir aquí, pues esto como que es mío, porque yo me lo traje. Bueno, es del Señor, le pertenece al Señor, todo le pertenece al Señor. Hermano, si el Señor ha puesto algo en sus manos, realmente podemos decir, Señor, todo es tuyo. Tómalo, úsalo. O oramos, Señor, dame esto, necesito aquello, provéeme esto. Y si me lo das, lo voy a usar para tu honra y tu gloria. Pero cuando ya lo tenemos, realmente lo usamos y se lo podemos regresar a Él. Abraham sabía que Dios le había hecho una promesa. De aquí voy a hacerte grandes familias y grandes multitudes. Señor, ¿me lo estás pidiendo de regreso? ¿Qué voy a hacer ahora? Abraham sabía que si el Señor se lo dio, podía revivirlo o proveer. Y aquella montaña donde Dios proveyó, Dios se proveyó a sí mismo. Hay un juego de palabras ahí. Esa misma montaña fue donde Abraham estaba sacrificando a su hijo, se proveyó de un carnero. Esa misma montaña, años más tarde, es donde Cristo mismo es el Cordero. Y hay varios ejemplos de esta montaña y no hay tiempo para verlo, pero otra vez. De todo animal limpio, ave, aquí Él ofrece. Los inmundos podían ser sacrificados, ¿no? No se podían ofrecer como víctimas de sacrificio. Levítico y Deuteronomio nos hablan de esto, ¿verdad? Pero nosotros hoy, ¿cómo ofrecemos nuestro agradecimiento al Señor? No es con un holocausto quemando ahí un animalito. Y esta clase de incienso, de holocausto, se quemaba completamente. No se dejaba ir la carne para carne asada, ¿verdad? Sí, después vemos esas reglas. Si quieres comer, hazlo de esta manera. Pero si va a ser un sacrificio, un holocausto, hazlo de esta manera, en devoción. Una teoría, no tengo el tiempo para hablarlo tampoco. Usted si lo quiere escudriñar. ¿Por qué el Señor recibió lo que dio allá los primeros dos que le trajeron una ofrenda, un holocausto, un sacrificio al Señor? ¿Cómo se llamaban los primeros? Caín y Abel. Pero el Señor aceptó uno y no al otro. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí. Y no tenemos un mandamiento que Dios le dice, haz esto, sacrifica, derrama sangre, ofrece esto. Pero ¿por qué lo va a aceptar el Señor? Vamos a verlo aquí en el siguiente versículo. ¿Qué dice el 21? Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Entonces Noé no ofreció el holocausto a Dios para ganarse la redención o la liberación o la salvación, sino porque Dios lo salvó y ya es salvo, es fuera de agradecimiento. Señor, gracias por tu provisión, gracias por tu providencia, gracias por tu mano, tu espíritu que nos guió y nos protegió a través de esta tormenta. Sí, tuvimos fe en tu palabra que si entrábamos estaríamos a salvo. Y es de agradecimiento, es de gratitud, es de una fiel obediencia, diciendo gracias porque obedecí a tu palabra y tú cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer. Te agradezco por esto. Entonces Dios percibe este olor de suavidad, de sacrificio, ofrecido por la fe de un justo como Noé. Hebreos después nos habla de por la fe de Noé, ¿verdad? En este aspecto. Pero fue acepto como el incienso más fragante al Señor. Pero ¿qué dice Jehová en su corazón? Se dice a sí mismo, las aguas de Noé no van a volver a pasar sobre la tierra. Isaías 54:9 nos ayuda a entender esto también. Pero dijo el Señor, en otras palabras, voy a hacer un pacto. Aquí nos va a dar esta introducción al pacto con Noé. Sí, hay derramamiento de sangre, pero ese va a ser el primer pacto de sangre que va a introducirse aquí en el capítulo 9. Se introduce mediante una ofrenda, un sacrificio, un incienso, después del diluvio, en gratitud por la liberación. Pero el Señor va a decir o está diciendo, no voy a volver a hacerlo de esta manera. Ahí como vimos anteriormente en el capítulo 7 al 17, 24, que nos habla de no voy a volver a destruir o a purificar la tierra de esta manera, sino que lo voy a hacer a través de los diferentes pueblos individualmente. Y vamos a ver ahí en el capítulo 11 más tarde cómo lo va a hacer hablando de Babel. Lo va a hacer a través de Abraham en el capítulo 2, en el capítulo 22. Y últimamente lo va a hacer a través de Jesucristo en Juan, como lo vemos en Juan 3, 16 y 17. Pero ahí hay un juego de palabras y no tenemos el tiempo para verlo. Pero allá en Génesis 2, 7 y en el 3, 19, el juego de palabras que habla de Adán o Adán, hombre, y Adama o Adamá, la tierra. No voy a destruir la Adamá por causa del Adán, del hombre pecaminoso. ¿Por qué? Porque desde su juventud, ¿qué nos dice? Es malo, el corazón. Y cantamos un canto que también no lo hacemos con la mente, sino con el corazón. Y hay que cantarle al Señor con el entendimiento, pero también sabemos que el corazón sin Dios, ¿a dónde está inclinado? ¿Hacia dónde está inclinado? A la maldad. Más tarde vamos a ver en Génesis 17, creo que es, vamos a ver. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. En su corazón ahí no cree, se ríe de lo que Dios está prometiendo. Pero lo que Dios dice en su corazón, hermanos, es palabra que se cumple. Entonces jamás voy a volver a destruir la tierra por medio del agua. Pero no se contradice con lo que nos dice Pedro, que un día cómo va a ser esta tierra. Va a ser con fuego, ¿verdad? ¿Cambió de opinión acerca de nunca más destruir el mundo? No, dijo, jamás lo voy a hacer con las aguas de Noé. Entonces, según este verso, después del diluvio prometió no volver a destruirlo, a destruir todo ser viviente. Pero nuevamente Pedro nos dice que un día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como nos dice 2 de Pedro 3:10. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Después del diluvio, Dios solamente prometió no volver a purificarlas a través del agua. Y es lo que Pedro nos explica, ¿verdad? Entonces, el arco iris sí fue dado
como una señal de que jamás voy a volverla a destruir de esta manera, o a purificarla, o a limpiarla de esta manera. Pero un día, nos dice Pedro, va a ser a través de fuego, no con agua, sino quemada, ahí en 3:10 de segunda de Pedro. ¿Pero destruirá el Señor a todos los seres vivientes? No. Los humanos redimidos, los creyentes, aquellos que hemos sido salvos, nuestros cuerpos físicos, si estamos vivos, serán transformados, pero aquellos que han muerto van a ser resucitados a un cuerpo imperecedero, nos dice 1 de Corintios 15, ¿verdad? Hablando, verso 42, hablando de la resurrección. Pero el Señor, a lo largo de la Biblia, muestra su amor, muestra su misericordia. Algunos dicen, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la realidad es de que siempre hemos vivido bajo la gracia y misericordia del Señor en este aspecto. Su amor, su paciencia, su longanimidad, buscándonos, viniendo y buscando a aquellos que se han perdido. Pero nuestro Creador sabe que al darnos y crearnos con el libre albedrío que tenemos, el hombre continuamente se inclina hacia el mal, aún desde los pequeños. Estos bandidos ya saben cómo hacer ciertas cosas. No tuvimos que enseñárselas. Algunas cosas las aprendieron de nosotros, pero el Señor continúa rescatándonos. Cuando pecamos o cuando nos apartamos de Dios, sin duda merecemos la destrucción, pero Dios ha prometido que toda aquella persona que se arrepienta y entre en el arca de salvación, o que más bien Jesucristo entre, lo salve, que su Espíritu entre en uno, seremos salvos, seremos sellados, seremos rescatados, redimidos, regenerados, etc. Dice el 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces nuevamente se contradice aquí con lo que dice Pedro. No. Lo que está diciendo, mientras permanezca el globo terráqueo, la tierra en este aspecto, no la voy a lavar o a purificar con agua. Pero un día sí, el Señor no va a violar sus promesas en este aspecto, enteramente y completamente. Y mi esposa hablábamos, y el miércoles lo mencionamos, y el diluvio fue regional. Algunos teólogos y algunos científicos que aceptan el diluvio dicen que solamente fue en el área de Mesopotamia, etc. Y nuevamente, si fue universal, la promesa del Señor es: no voy a volver a destruir la tierra o purificarla de esta manera. Pero mientras permanezca, que salga el sol y salga la luna, o los tiempos, las sazones estén aquí, va a haber oportunidad de arrepentimiento. Pero un día también esto se va a acabar. Y voy a venir y todo esto se quemará. Sí, la siembra y la cosecha nunca dejarán de existir mientras exista el globo terráqueo. Y no está diciendo que no van a ser interrumpidas, porque a lo largo de la Biblia también vemos que hubieron hambrunas, hubieron dificultades. En ciertos lugares cesó la siembra y la cosecha, aún para el pueblo del Señor en su desobediencia. Pero Dios le prometió a Noé, mientras permanezca la tierra, la sementera y la siega, estos no cesarán. Sin embargo, cesar en el griego Shabbat significa no llegarán a su fin completamente. No van a ser eliminados, no van a desistir completamente, por completo, en este aspecto. Entonces, mientras esto exista, y también se puede decir de esta manera, mientras usted tenga vida, tiene oportunidad para arrepentirse y aceptar la salvación que se ofrece. Pero si usted rechaza la única salvación que se ofrece, entonces fuera de esto ya no hay salvación, ya no hay salvación.